CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Es un gusto que nos acompañe en la entrevista en línea. Damos la bienvenida a nuestros cibernautas que están con nosotros en el www.laprensagráfica.com y un saludo para quienes nos acompañan a las 9 de la noche en CCTV Canal 25 y 95 en cable de Tigo. Esta semana el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local lanza el programa de apoyo temporal al ingreso PATI en el área de Panchimalco al sur de San Salvador. Se trataría de un paso más en el esfuerzo que impulsa el gobierno por mejorar la condición de vida de los sectores económicamente más vulnerables en el país. Para profundizar sobre esta decisión del lanzamiento de este plan ahí en Panchimalco y también del programa en toda su integralidad, nos acompaña en nuestros estudios Héctor Silva, presidente del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de nuestro país. Doctor Silva, es un gusto, bienvenido. El gusto es mío, William. Un gusto estar con todos ustedes, amigos, que nos tienen en sus hogares. Perfecto. Doctor, a lo mejor iniciamos, yo creo que es importante a estas alturas hacer una especie de balance, no sé si un balance preliminar de cómo ha avanzado el desarrollo de este programa, para que después entremos a los detalles. Me interesa que hablemos de Soyapango, por ejemplo, donde ya está en desarrollo este programa PATI, pero también, desde luego, el lanzamiento que habrá en Panchimalco, pero quizás es importante hacer un poco de una especie de valoración de cómo están. Efectivamente, me parece que es una forma muy interesante de comenzar. Este programa se va a desarrollar en dos etapas. Una primera etapa, que es la etapa que ya está en camino, que tiene casi 5 meses de estar en camino. Esta etapa, que tiene características muy similares a la que ahora lanzamos, comenzó, para hacerlo sencillo, en municipios medianos. Aquí se escogieron 11 municipios medianos. Es financiada con recursos del pueblo y gobierno de los Estados Unidos. Es una donación que nos entregan los Estados Unidos y va a beneficiar a un total de 16,000 muchachas y muchachos. Después de 5 meses ya tenemos resultados, ya sabemos cuál fue lo bueno y cuál fue lo malo del programa. Claro. Y hoy lanzamos lo que nosotros llamamos la fase masiva del programa. Esta fase masiva, que es financiada con recursos del Banco Mundial, va a beneficiar a 50,000 muchachos y muchachas. O sea, casi están triplicando la cantidad de beneficiarios. Y sigue el anterior, o sea, estamos añadiendo a lo que ya venía 3 veces más muchachos y muchachas. Los costos en el primero estamos invirtiendo 14 millones de dólares, hoy en este va a ser una inversión de 53 millones de dólares, para totalizar casi los 80 millones de dólares. Es una inversión muy grande de dinero. ¿Qué hemos aprendido en los primeros 5 meses del programa? Subrayo nada más los puntos más interesantes. En primer lugar, que el programa funciona, que es una manera efectiva de llevar un apoyo económico temporal en los momentos de la gran crisis a la gente más vulnerable, en particular los jóvenes. Es decir, eso no se puede poner en cuestión. O sea, no habría forma de que nadie cuestione y diga ese programa no está teniendo los resultados. Sí. O sea, son resultados tangibles. Son resultados tangibles porque en este momento tenemos ya casi 9,000 muchachos que durante 5 meses han recibido $100 mensuales. Es tangible. Y que eso aumentó sus ingresos. Primera cosa. Segunda cosa, fue acertada la decisión de hacer de este un programa local. Es un programa que manejan los municipios y las comunidades. ¿Qué quiere decir? Manejan que ellos escogieron los participantes, ellos escogieron los proyectos que querían que estos participantes hicieran para las comunidades y que de ellos mismos surgieron las ideas de en qué tenían que capacitarse. Fue una decisión acertada. Son los más indicados porque llevan el palpitar de las comunidades y saben dónde aprieta el zapato, como decimos. Y tal vez eso ciertamente, pero además de eso, tal vez el elemento más importante de eso que fue acertado es que eso logró que el programa naciera enraizado, pegado a las comunidades. Y recordemos de qué comunidades estamos hablando. Estamos hablando de la Milagro de la Paz en San Miguel, estamos hablando de los lugares más remotos en Panchimalco, estamos hablando de la Campanera en Soyapango, estamos hablando de lugares difíciles, de lugares donde hay violencia. Muy deprimidos social y económicamente. Muy deprimidos social afectados por violencia. Y afectados por violencia. Entonces, si no era una cosa que tuviera raíces ahí, si era algo que desde el centro hubiéramos tratado de llevar, diciendo cómo se hacía, diciendo quiénes participan, no nos hubiera resultado.
hemos tenido problemas con la violencia. Esa es una tercera conclusión. En donde hay violencia tenemos que enfrentar la violencia. Enfrentar la violencia que no quiere simplemente decir no solo reprimirla. Este es parte de un programa integral, mucho más integral de prevención de violencia. Y ha sido la otra gran enseñanza. El programa, entre otras cosas, nos ha obligado, y cuando digo aquí nos ha obligado es al gobierno del presidente Funes, nos ha obligado a construir, y todavía estamos en el proceso de construcción, una estrategia integral de prevención de violencia, que nos ha forzado en el terreno a entendernos y a trabajar juntos a todas las instituciones que tenemos que ver con actividades de prevención de violencia. El gobierno tenía una cantidad importante, importantísima, casi 160 millones de dólares siendo invertidos en prevención de violencia. Y no teníamos la total y adecuada coordinación entre todos los entes del Estado que tenían que hacer esto. El aterrizar en el terreno y comenzar a hacer cosas de este nivel de masividad nos han obligado a crear los mecanismos para coordinarnos mejor. Claro. Ahora, doctor, creo que es interesante que le pongamos nombre y apellido a esto. Es decir, usted podría ponernos un ejemplo de un joven, de cómo le ha ido cambiando la vida a este joven que ha sido beneficiado con este programa PATI. Es decir, ¿de qué manera? Para que nuestros cibernautas puedan entender de qué forma, de manera tangible, va transformando la vida de un joven. Hablemos de Ezequiel en un tugurio de Panchimalco, o de Eduviges, que vive en San Martín, en una colonia remota en San Martín. Esta muchacha está sin trabajo, ya no asiste a la escuela, tiene 18 años y por su condición de joven, por su condición de donde vive, no deja de ser vista con recelo por el resto de la comunidad. No está de ninguna manera integrada territorialmente, ni muchísimo menos socialmente al lugar donde vive. ¿Qué hace? ¿Qué es de su vida? ¿Con qué llena las 24 horas del día? El programa comienza por un proceso de reclutamiento y le ofrece a ella que durante 6 meses le va a dar $100 mensuales. Perfecto, lo debo interrumpir porque tengo que hacer una pausa. Cuando regresemos... seguimos con la vida de Eduviges. Sí, porque me interesa saber, y creo que a todo el mundo le interesará saber en qué se ha transformado una persona y cómo esos $100 no terminan desperdiciados, por decir algo. Vamos a la pausa. Con el Seguro Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ASE Suiza asegura su tranquilidad. Bien, doctor, nos quedamos en el ejemplo de cómo Eduviges. este programa de apoyo temporal al ingreso PATI transforma la vida. Usted me decía Eduviges, el caso de Eduviges, pero entonces sigamos. Creo que es importante eso. Ella vive en un tugurio en el municipio de San Martín, en concreto. Ella no va a la escuela, ella no tiene empleo, ella se siente discriminada por su comunidad. Ella, a través de la red de comunicación de la Municipalidad de San Martín, que es lo que nosotros estamos apoyando, le ofrecemos $100 al mes por 6 meses. Primera cosa en que le cambia la vida, que en los siguientes 6 meses tiene resuelto el problema de qué come. Eso es una cosa importantísima. En segundo lugar, durante 6 meses, esta muchacha va a ser parte de un grupo de otros 40 muchachos. Va a ser, en primer lugar, parte de un grupo de 600 muchachos en el municipio, pero en concreto ella va a ser, junto con otros 40, parte
de muchachos que trabajan en un proyecto en esa comunidad. En este caso en particular hay proyectos de hacer pan, panadería, hay proyectos de empedrar calles, hay proyectos de pintar murales en el municipio, hay proyectos de danza. Y ella durante 6 meses va a ser parte de un grupo de gente de su más o menos de su misma edad y de su misma condición económica y social, que van a tener algo que hacer durante todo el día. Ahora, porque y se que parte son del aceptados criterio, por la comunidad. Ahora, porque se parte del criterio de que no solo se le da los $100 y mucho gusto, nos vemos el otro mes aquí mismo para entregarle los $100. No. Los $100 son a cambio de ¿qué? Uno, seas parte de un proyecto comunitario. ¿Quién escoge el proyecto comunitario? La comunidad y la alcaldía. Que son, te estoy mencionando casos de proyectos reales. Claro. Cómo procesar fruta, cómo sembrar camarón, cómo cultivar tilapia, cómo empedrar calles, cómo reciclar desechos sólidos, etcétera. ¿Va rompiendo eso con ese concepto del pasado del paternalismo, del asistencialismo? Bueno, el programa busca tirar una gran red que solo el hecho de la red rompe con, es asistencialista, porque durante 6 meses te da una asistencia, pero busca ir más allá, busca abrir oportunidades. Ya no son parte del programa porque a los 6 meses, lo que sí tenemos claro, que al muchacho a los 6 meses se le acaban los $100 mensuales. De él depende y de lo que lo logremos motivar y de las oportunidades y potencialidades que le logremos ofrecer, que después de los 6 meses haya futuro. Nosotros sabemos de antemano que de esos 56,000 muchachos a los que les vamos a ofrecer durante 6 meses este subsidio, no todos van a agarrar, se van a aferrar a esa red. Vamos a perderlos a muchos que después de los 6 meses recibieron sus $100 y nos vemos. Pero van a haber muchos, yo espero que sea la mayoría, que van a ver en esto una puerta, una oportunidad que se les abre. Y una de las cosas más importantes que este ejercicio nos está enseñando es que nos ha obligado prácticamente, William, es que nos ha obligado a sentarnos varias instituciones del Estado para construir ese futuro. Porque el resultado que nos cayó encima es que ahora en 36 municipios tenemos 56,000 muchachos tocándonos a la puerta y diciéndonos, y después de los 6 meses, ¿qué va a ser de mí? Claro, o sea, están desafiados ustedes a hacer algo más allá. A hacer algo más allá, a tener potencialidades que ofrecer, que ya no son pagadas por el Estado. Son puertas que el muchacho o la muchacha puede abrir. Y eso no es fácil. No es fácil en una sociedad económicamente deprimida, no es fácil en una sociedad sembrada por violencia, no es fácil en una sociedad donde la alternativa de la droga te ofrece 3 veces más por mes. Y en lugares en donde la alternativa de la droga te ofrece 3 veces más por mes. No es fácil, pero ese es el reto. Y en eso nos hemos juntado varias entidades del Estado para poder ofrecer esa oportunidad. Solo te menciono un pequeño ejemplo y con esto termino esta intervención. Es interesantísimo en los municipios pilotos, que fueron San Martín y Aguachapán, las oportunidades de formar microempresas que han agarrado a algunos de estos muchachos. Allí es Conamipe, otro ente del gobierno, el que ha agarrado la batuta y han asumido el reto de acompañar a estos muchachos y muchachas en desarrollar pequeñas microempresas. Pero al igual, muchos de los municipios, como municipios, han comenzado a pensar en grupos de muchachos que pueden ayudarles a reparar calles, por ejemplo, y que se integren a eso. O en el Fovial, nosotros mismos como FISDL, resulta que necesitamos permanentemente encuestadores, gente que vaya a hacer encuestas. Y de esos mismos muchachos y muchachas, estamos tomando personas que han mostrado que lo pueden hacer y abriéndoles la puerta a una oportunidad de trabajo con el gobierno temporalmente siempre, claro, encuestando. ¿Y estos jóvenes han logrado salir de la zona de riesgo, de la tentación de terminar en una pandilla o en hechos delictivos? ¿Es posible medir eso? Vaya, yo lo que sí te puedo dar es algunos datos preliminares. Esto tiene 5 meses. Vaya, pero ¿qué sí nos pasó en San Martín? En San Martín los homicidios bajaron, ese es un hecho objetivo. Pasó de una posición que estaba de ser el municipio en la posición número 12 a ser el municipio en la posición número 24. Cambió, disminuyeron los homicidios. En el doble. Sí, ha sido dramático. Que van a salir permanentemente de ahí. Estamos en una batalla permanente porque
las oportunidades de delinquir van a estar siempre en la calle. Y aquí lo que estamos tratando es de que haya otra puerta, de que no sea esa la única vía. Hasta ahora, y esto el presidente Funes lo ha dicho muy claramente, lo ha dejado muy claro, si tú sos joven y joven pobre, como que solo te quedaban dos oportunidades, o te ibas al norte o te metías al crimen organizado. Aquí lo que estamos tratando es de que haya otra potencialidad, otra posibilidad. Y eso es lo que estamos construyendo. El programa Pati te da el primer empujón, te da el arrancón y nos ha obligado a entes de gobierno a juntarnos y trabajar juntos para ofrecerle a los muchachos otra alternativa. Doctor, bueno, ya vamos a seguir más hablando de los detalles porque me interesa que hablemos entonces después del caso Panchimalco, pero hay algo que me llama la atención y es cómo lograr la continuidad en el tema del financiamiento de este tipo de programas. Si ustedes vieron que el programa ya tiene su impacto, que es tangible, que es medible, ¿cómo hacer para que esto no se quede, digamos, porque la primera vez contó con el apoyo de AID, porque después se logró esto, pero cómo hacer incluso que esto pueda trascender a una política de Estado, que vaya más allá del presente quinquenio? Porque fíjese que leía recientemente un informe del Banco Mundial, donde ya hay una advertencia, por ejemplo, de que la violencia va a afectar el crecimiento económico de Centroamérica en cerca del 8% del PIB. Yo creo, William, que lo que tú acabas de mencionar es la clave, Pasa porque como sociedad en su conjunto entendamos eso precisamente. Aquí tenemos que tomar medidas para que no nos afecten el 8% del crecimiento del PIB, la violencia. Y esas medidas, tú lo has dicho, esas medidas hay que pagarlas. Y como sociedad vamos a tener que pagarlas. Lo interrumpo y volvamos sobre ese punto justamente. ¿Cómo se paga? ¿Cómo se consiguen los recursos? Vamos a la pausa y regresamos. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Doctor, le consultaba entonces, ¿cómo hacer para que esto sea sostenible a largo plazo? Es decir, en el tema de financiamiento es esencial. Usted me comentó que se hizo sobre la base de una donación de Estados Unidos, luego fue a través de préstamos, pero bueno, esto no dura para toda la vida, pues, y el problema social que tiene de exclusión, de tema de violencia, puede durar para largo rato. ¿Cómo se paga? Comenzamos porque los Estados Unidos nos donó dinero, nos donó 14 millones de dólares. No nos va a seguir donando eternamente. En segundo lugar, prestamos dinero, le prestamos al Banco Mundial 50 millones de dólares. Y con eso arrancamos. Y con eso se echó a andar un programa que está funcionando bien y que está incidiendo en cambiar las oportunidades para muchos jóvenes del país. Pero eso no va a ser para siempre. Eso tiene una duración limitada en el tiempo. Y entonces vamos a ver a quienes ya resolvieron el problema. Los Estados Unidos, Suecia, Dinamarca, Francia, todos los países desarrollados, todos los países desarrollados del mundo tienen lo que se llama beneficios de desempleo, tienen lo que se llama programas de prevención de violencia, invierten muchísimo en seguridad pública y su seguridad pública es eficiente. ¿De dónde sale ese dinero? Bueno, los Estados Unidos tienen una carga tributaria del 28%. Los Estados Unidos, y no es un país comunista, los Estados Unidos tienen una carga tributaria del 28%. Y cuando el presidente Reagan, que era el presidente más conservador que existió en la historia de los Estados Unidos, la carga tributaria era del 25%. Suecia, 52%.
52. El Salvador, 13. La respuesta a cómo hacemos en el largo plazo, ahí está, William. Así que no sigamos tratando de descubrir el agua tibia. Ahí está la respuesta, si el mundo y la historia lo tiene claro. Bueno, eso implica que pactemos entre nosotros mismos y que nos arreglemos. ¿Cuáles son los términos de ese gran arreglo que es el gran debate nacional? Claro. Estado sea eficiente, haga las cosas bien, haga las cosas con probidad, con transparencia. Instituciones del Estado funcionen como deben. Corte de cuentas sea eficiente, controle a los funcionarios corruptos, etcétera, etcétera. Y ese es el debate que está puesto sobre la mesa. ¿Cuál es la pregunta que tenemos que respondernos en el fondo? Y tú lo has planteado muy bien esta mañana. Estas cosas cuestan. Queremos pagar ese costo. Ese costo es económico y además de instituciones que funcionan para Juan y para Pedro, para Fifí y para María, y para Fufú y para Pedro. Si queremos un Estado así, que son los estados que en el mundo da gusto, en donde da gusto vivir, seas rico, seas pobre, de donde la gente no se quiere ir, eso tiene un costo. Y ese es el costo que tenemos que preguntarnos como sociedad si lo queremos. Ahora, ¿eso implicaría de elevar la carga tributaria del 13 al 17%? ¿Esos serían los rangos más o menos óptimos para poder tener más recursos? En respuesta a esta pregunta, es que el gobierno actual ha estudiado el caso, ha hecho números, esos números se concretan en programas que se pueden implementar, cuánto cuestan, y ha dicho para pagar esto, en lo que va de nuestro mandato, al final de nuestro mandato en el 2014, tenemos que haber llegado al 17.5% de carga tributaria, efectivamente. Ahora, no es una decisión tan fácil, porque usted decía, hay que lograr consenso, hay que hacer pactos. Y en esto entra toda la discusión que ha habido, si se puede hacer un pacto fiscal, si al final va a ser un paquetazo fiscal y toda discusión. Ese debate, doctor, sigue vivo. No se puede decir, bueno, ya nos podemos hacer un poco del ojo pacho con esa discusión y terminar hasta 2014. No, es el debate de nuestra sociedad, es el debate, es el debate. Es el debate y es la gran discusión de nuestra sociedad. Detrás de todas las grandes discusiones que se plantean, de las pequeñas discusiones incluso, está esa temática, que tiene un componente que ahora ha estado muy puesto sobre la mesa, muy puesto sobre la mesa, tanto por los políticos como incluso por los empresarios, que fue el tema central del ENADE, esta reunión de grandes empresarios, que es lo que se ha dado en llamar la institucionalidad. O sea, queremos tener instituciones fuertes que nos garanticen, por ejemplo, la adecuada investigación del delito. Que Eduviges sepa que si comete un crimen allá en San Martín la van a investigar, la van a meter presa. Queremos que eso sea así y que por lo tanto Eduviges no cometa asesinato. Entonces tiene que haber una fiscalía eficiente. Que independientemente de que sea Eduviges o don Tomás, a los dos tengan miedo. El miedo y el sentirse que te pueden castigar si vas contra la legalidad de una institución es parte de la represión que las sociedades normalmente ejercen y que es lo que logra en gran medida ahuyentar a la violencia. Ese es el otro componente, que estemos dispuestos a pagar el costo y que estemos dispuestos a que las instituciones de la sociedad funcionen bien para todos. O sea, no se ve al país a futuro en una condición distinta a la que tenemos si no se entra a esa discusión y si no se logra un acuerdo con todos los sectores de que hay necesidad de subir esa carga tributaria. Es que de que entramos, ya entramos, ya estamos en la discusión. No vemos al país en una situación distinta si no resolvemos la discusión y si no la resolvemos con visión de país. Yo te lo pondría ya en términos más claros, con la carga tributaria actual no vamos a ninguna parte. No es viable el Estado. Este tema se ha discutido con los grandes expertos internacionales, se han hecho foros, simposios, se han escrito libros. Y el Banco Mundial hace poco decía, mire, si su país no tiene una carga tributaria del 15% para arriba, no va a poder funcionar, no puede funcionar, dice el Banco Mundial. Y el Banco Mundial no es ni siquiera socialista. El Banco Mundial es un ente mucho más cercano al conservadurismo que no puede ser tildado de izquierdista ni nada por el estilo. Ellos decían, para que un Estado funcione, que no sea un Estado, que nos acerquemos a ser un Estado fallido,
O usted le da el 15% del Producto Bruto al Estado para que el Estado lo administre de una forma u otra. Otra cosa es que le exija buena administración y haga las cosas que necesita hacer el Estado para salir de esta situación de violencia, o no funciona. Y eso es constatado en todo el mundo, muy claramente. Perfecto, pero entonces, ¿en dónde se ubica el centro de esta discusión? ¿Por qué lo que se respira un poco como, no sé si a veces son resistencias, oposiciones, porque también hay argumentos alrededor de esto, y usted de alguna forma lo mencionó, lo que tenía que ver con el tema de transparencia, porque bueno, cuando usted escucha a los empresarios dicen, bueno, pero es que aquí hay que ver cómo se van a invertir, en qué se van a invertir esos fondos, o sea, y todo gira alrededor de la transparencia. Mira, yo creo que es sana la exigencia de transparencia. Y yo lo que sí te puedo decir es que actualmente hay esfuerzos en los dos caminos. Hay un esfuerzo serio del gobierno de entrar a esta discusión de cómo podemos hacer para que el Estado tenga los recursos que necesita para hacer las cosas que hay que hacer. Y de hecho, como tú lo has mencionado, es la gran discusión que está puesta sobre la mesa. Pero también no hemos sido extraños y al contrario hemos tratado de impulsar la discusión de cómo hacerlo de la manera más transparente y de la manera más eficiente. ¿Qué significa eso? Bueno, medidas de transparencia, vamos a ver. El FISDL, por ejemplo, que es la institución con la que comenzamos hablando, hemos tenido que, para poder hacer esto, de lo que estamos hablando, que implementar toda una política de transparencia que implica acciones de abrir totalmente las puertas. Todo lo que hacemos tiene que estar totalmente visible para el ciudadano común y corriente, para el contratista que trabaja con nosotros, para los alcaldes que trabajan con nosotros, para la oposición política, etc. Bueno, tengo una interrogante y se la dejo planteada para el siguiente segmento. Si podemos ver a Patti, al programa, desde luego, sin ideología, sin pinturas, sin colores partidarios. Vamos a la pausa. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Héctor Silva, presidente del Fondo Social para el Desarrollo Local, está con nosotros en nuestros estudios. Les dejaba la interrogante planteada. Entonces, tiene bastante asepsia este proyecto en términos de que no haya posibilidades de que haya instrumentalización política, ideológica, de que las alcaldías, los alcaldes no se vean tentados a querer utilizar esto con otros fines, que no sean el de llegar verdaderamente a la cuestión social, al problema. Y tu pregunta es particularmente relevante porque el grueso, la parte más fuerte de este programa, se va a implementar ya se comenzó a implementar hace 5 meses y va a estar en su apogeo en un año electoral, momentos antes de que todos estos 36 alcaldes tienen que correr para la reelección. La tentación para los alcaldes es de pintar de rojo o tricolor el programa y decir, miren lo que yo estoy haciendo en mi comunidad. Frente a eso yo puedo darte seguridad de lo siguiente. En primer lugar, a diferencia de como ha sucedido antes, porque esto es muy objetivo decirlo de esa manera, el FISDL y a través del FISDL el gobierno de la República sí puede garantizar esa asepsia. Esa asepsia de la que tú hablabas sí la podemos garantizar y te doy datos concretos. La inversión del FISDL en este momento es
de 50% para Arena, para municipios en donde gobierna Arena, de 37% para municipios en donde gobierna el FMLN, y así sucesivamente, creo que es el 11% para el PCN, etcétera, ¿no? Refleja la distribución, la proporción de cómo ganaron los gobiernos locales. Otra cosa que refleja esa asepsia, nosotros nos preocupamos de que estos espacios de transparencia, de información y respuesta, estén disponibles para todos los alcaldes. Y hay mecanismos como las audiencias con la presidencia del FIDL, en donde hemos recibido a igual número de alcaldes de Arena que a alcaldes del Frente. Bueno, el proyecto inició en San Martín, gobernado por el FMLN. Y en Aguachapán, por el Partido Arena. Sí. ¿Se entiende usted, doctor, fácilmente con los alcaldes de Arena? Le hago la aclaración de Arena porque justamente, bueno, de derecha y usted es un hombre de izquierda. Entonces uno dice, bueno, puede tener afinidad el doctor Silva con gente del Frente y eso es entendible que se lleve mejor. Pero, o sea, ¿usted se entiende igual con todos? Yo sí soy un hombre de izquierda, me considero un socialdemócrata, pero hoy soy funcionario público y presidente de una institución del gobierno que hace y que tiene que funcionar con eso que tú has llamado asepsia, balance político. Me ayuda mucho mi experiencia política anterior para ver cuáles son los caminos por donde hay que recorrer eso. Claro. Y tener la astucia para detectar qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer. Pero yo puedo decirte sin ningún lugar a duda que nos entendemos perfectamente. Y tanto es así que hemos entablado un mecanismo que son las audiencias con la presidencia, que es un mecanismo en donde el presidente del FIDL, la dirección máxima de la institución, adquiere el compromiso de que cualquier alcalde que lo solicite, antes de 15 días lo recibimos en audiencia. Esa audiencia es para resolver problemas. Eso queda documentado y está en la red. Perdón, esto es para todo el trabajo de FIDL, no solo para el PATI. Estamos tratando para todo el trabajo del FIDL. Ahora, esto dicho, William, cuando damos el siguiente paso y puede el alcalde arenero de Aguachapán, el alcalde de Gana en San Miguel o el alcalde del FMLN en Soyapango garantizar esa asepsia, de poder puede. Nuestra tarea es empujarlo a que lo haga, que van a haber tentaciones y que muchos alcaldes se quieran colorear con las insignias y colores de sus propios partidos. Eso lo damos por descontado. De hecho, ya hemos tenido incidentes en esa dirección y nuestra tarea es como estarlos corrigiendo y estarlos obligando a que eso no suceda. Sin embargo, yo creo que todavía hay muchos de los compañeros alcaldes y alcaldesas que creen equivocadamente, a mi juicio, equivocadamente, que les tiene más rédito teñir programas de esta naturaleza con sus colores partidarios que hacerlo con el color de gobernante. Sin embargo, la experiencia documentada lo que nos enseña es que los alcaldes y alcaldesas, que son afortunadamente la mayoría, que lo hacen como gobernantes y que no le dan color partidario. Y color partidario quiere decir no usar los colores de su partido para los distintivos, pero además quiere decir a la hora de escoger los muchachos que participan. A William lo escojo, sí, porque ese cuate me ayudó en la campaña. Y a Marita, no, Marita de ayudar al contrincante. Entonces esa no la puedo escoger, aunque sea más pobre que William. Claro. Esos, o este proyecto de concreteado de calles lo hacemos, no, porque en esta comunidad votaron poco por mí. Eso es la tentación que está para los alcaldes. Pero es corregible, ustedes pueden intervenir en un momento determinado y aplicar los correctivos en estos casos. Y de hecho hemos intervenido, lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo con alguna frecuencia, no quiere decir que se corrija totalmente. Vamos a otra pausa y ahora sí hablemos de lo que va a ocurrir entonces en Panchimalco, o ya está ocurriendo. Ya volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn,
La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Doctor Silva, explíquenos entonces lo que se va a tener en Panchimalco. ¿Qué es lo que se está haciendo ahí? Vaya, Panchimalco es uno de los 25 municipios en donde ya entra el programa masivo. Al iniciarse el programa en los municipios como Panchimalco, San Miguel, Santana, Soyapango, estamos hablando de la masificación de esta acción. Esta acción que comenzó con 2 proyectos pilotos de unos 700 muchachos y muchachas en Aguachapán y San Martín, que después pasó a 9,000 en municipios de mediano tamaño, pero que ya el día de mañana arranca masivamente con 50,000 jóvenes de los 2 sexos en los municipios más grandes. Y ahí el banderillazo de salida se da mañana, cuando el presidente nos acompaña en el primer pago en el municipio de Panchimalco. ¿Por qué el municipio de Panchimalco? El municipio de Panchimalco porque es uno de los municipios en donde la batalla es más dura, en donde la batalla del desempleo, en donde la batalla contra la violencia e incluso la expresión de crimen organizado es más dura. Y ahí vamos a estar presentes ofreciéndole a estos jóvenes otra alternativa para su vida que no sea la alternativa de la violencia y del crimen. Y comienza mañana la construcción, en donde se ha logrado de una municipalidad que con mucho entusiasmo se ha metido al programa, en donde hay comunidades que nos están respondiendo positivamente, y en donde hay programas interesantes que se están ejecutando, y mañana arranca. Y el presidente tiene buenas noticias que darle a la nación. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Además de que arrancamos y abriendo una oportunidad para 50,000 muchachos y muchachas, también le decimos, mire, y lo que ya hicimos con los municipios medianos antes nos ha enseñado, uno, que tenemos que coordinarnos para poder ofrecer algo después de los 6 meses. Y eso ya nos obligó a establecer redes entre nosotros, a perfeccionar mecanismos, y aquellos que quieran, en Panchimalco, después de los 6 meses de $100 mensuales, tenemos una alternativa, pueden optar a algo. Claro. Perdón, ¿cuántos jóvenes están inscritos ahí en Panchimalco? Estamos hablando del municipio y obviamente los caseríos, los cantones, ¿no? El procedimiento es el siguiente, William. En cada municipio, a diferencia del programa rural en donde trabajábamos con promedios municipales, aquí lo que buscamos son los asentamientos de mayor precariedad, a donde en un municipio están aglutinados los más pobres. Entonces, en San Salvador no buscamos ni la colonia San Benito, ni siquiera la colonia Miramonte, sino que vamos a terminar aterrizando en las Iberias. Claro. En Panchimalco no estamos hablando del casco urbano, estamos hablando de los lugares donde está la mayor pobreza. Y ahí identificamos asentamientos. Es a partir de la organización comunitaria de los asentamientos que surgen los participantes. Después los dividimos en distintas convocatorias. Por ejemplo, en el municipio de Santana, que son 6,000 los participantes, se hacen 6 convocatorias, porque el municipio no tiene la capacidad de darle seguimiento a 6,000 jóvenes al unísono, estarles pagando $100 al mes y sobre todo de estar vigilando la implementación de cientos de proyectos al unísono. Entonces se comienza con la primera convocatoria, que convoca, por ejemplo, en el municipio de Panchimalco a unos 300 muchachos. Entonces, esos 300 muchachos se dividen en grupos de entre 20 y 60 cada uno y organizan y trabajan en un proyecto, que puede ser el empedrado de una calle, que puede ser un proyecto de separación de desechos, que puede ser un proyecto de aprender a sembrar tilapia, etc.
Ahora, díganos, estos jóvenes no llegan, hay una convocatoria en la comunidad, pero entonces no llegan, o sea, no se les inscribe solo porque digan, mire, yo vengo de tal comunidad y aquí vengo a que me inscriban. O sea, hay un procedimiento de verificación de que este joven efectivamente vive en esa comunidad y tiene la condición de precariedad. Exacto, exacto. Hay un procedimiento. ¿Eso lo hace FISDL directamente la alcaldía o acompañados? Acompañados. La respuesta es que acompañados se parte de un censo, que ya es un punto de partida base. Claro. Y hay un mecanismo a través del cual la municipalidad, nosotros usamos la palabra valida. Al final es la municipalidad, en un comité donde participan las directivas comunidades, la que dice Juan C. Mariano. Exacto. Vamos a otra pausa comercial y volvemos. Con el Seguro Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ASE Suiza asegura su tranquilidad. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Doctor, como ya se nos está agotando el tiempo, nos quedan 2 segmentos, pero para ir aterrizando con el tema del impacto que tiene, de la cuantificación del resultado que tiene sobre los jóvenes, sobre esas familias que viven en precariedad, yo creo que el punto es siempre el seguimiento, qué hacer. En algún momento usted me dijo, bueno, este es una atarraya, se tira y desde luego un atarrayazo, hay peces más pequeños que salen, pues obviamente. Pero entonces, con los que se logran rescatar, ¿qué hacer con ellos? O sea, ¿cómo les van a dar el nivel de asistencia para que efectivamente salgan de esa línea donde se encuentran al borde de una situación de riesgo? Vaya, en primer lugar, este es el PATI, Programa de Apoyo Temporal al Ingreso. Y fue diseñado como eso, un programa que en un momento de la peor crisis económica que ha vivido el país, de la peor crisis económica que ha vivido el país, a los más vulnerables, que eran los muchachos y muchachas en los asentamientos más precarios, se les pudiera ofrecer temporalmente un aliciente que les diera una atarraya de la que se podían agarrar. Así se estructura el PATI, en eso vamos a gastar el país casi 80 millones de dólares y como te decía, está funcionando, resultados positivos. Eso sirve para 6 meses. Cada muchacho se le abre una puerta que la tiene garantizada por 6 meses. Las primeras de cambio nos enseñaron que al terminar los 6 meses, uno no puede decir, bueno, aquí se acabó, me voy y hasta aquí llego. No es posible. Aunque así estuviera diseñado, socialmente esos muchachos siguen viviendo ahí, la precariedad sigue estando ahí, la tentación del delito sigue estando ahí y el alcalde sigue teniendo la presión de que tiene que dar respuestas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Es insostenible, perdón. O sea, no tiene ningún asidero ni hay ninguna posibilidad de decirle no te preocupes. Y además sería una locura. Yo te voy a seguir dando los $100 para siempre. Eso no está fuera de... O sea, los 6 meses se acabaron los $100. Ahí gastes, claro. Volás por tú mismo. Lo que queremos es que cuando ya te toque volar a ti solo, te podamos ir acompañando, empujando, asistiendo. Eso nos obligó a sistematizar nuestra organización. ¿Quiénes son las instituciones que más están trabajando en esto? El Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo en lo que se llama la intermediación laboral, tratando de acercar a esa eduviges pobrecita y con poca educación, con prácticas sociales distintas, a un empleo, tratando de acercarla a un empleo de cualquier naturaleza y capacitándola para un empleo.
Para eso el Ministerio de Trabajo tiene un refuerzo presupuestario casi de 10 millones de dólares y hemos tenido largas reuniones, hemos visto experiencias de otros países. La ministra y yo estuvimos en Chile compartiendo esta experiencia, etcétera. Con AMIPE, bueno, no hay empleo, bueno, pero sí, claro, podrás formar una pequeña microempresa desde que cultive tilapia, venda pan, huertos caseros, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una serie de cosas que están en camino. Son oportunidades. Ahora, perdón, de esta otra fase todavía no está en proceso. O sea, todavía no podemos ver a Eduviges ahí. Hay algunas Eduviges. Los pilotos terminaron en San Martín y en Huachapán hace 4 o 5 meses. Okay. Y de ahí hay algunas Eduviges que ya están en pequeñas microempresas. Hay Eduviges que ya están empleadas. No todas, no. La mitad, tal vez. Otros Eduviges desaparecieron y volvieron, sí, cierto. Si no, el Estado no puede proveer para todos, ni pretendemos proveer para todos. Aquí lo que se trata es de abrir puertas. Otra de las cosas que el Estado sí va a hacer, y para eso el Consejo Nacional de Seguridad Pública, para eso la Dirección de Juventud de la Secretaría de Inclusión Social, nos están ayudando a transformar un poco el vecindario, para que Eduviges no viva en un vecindario tan cargante. ¿Qué implica eso? ¿Electrificación, agua? Mejoramiento de espacios públicos. Eso implica también acompañar la organización social del vecindario, particularmente de gentes como Eduviges. Desde recreación, alternativas sociales de las que pueda participar. Todo eso junto es en lo que el Estado puede ayudar. Pero la decisión final, el momento en que decide si le conviene más vender crack en la calle o meterse en la microempresa, es de Eduviges. Aunque la responsabilidad del Estado es acompañarla, y ciertamente aquí lo que estamos tratando es de que para Eduviges exista otra posibilidad. Bueno, eso es difícil porque el tema de la droga y todo esto, o sea, puede tentar hasta el más rico, o sea, eso ya se ha visto, pues no necesariamente tiene que ser pobre la persona. Ahora, es parte de la obligación del Estado que esa tentación que se pinta bonita tenga un castigo fuerte. Bien, hacemos la última pausa comercial y volvemos. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, estamos al cierre de la entrevista. Doctora, algo que me inquieta y es cómo la crisis económica en términos generales puede finalmente terminar contrarrestando estos esfuerzos que ustedes hacen. Bueno, y tenemos todo este tema del gas, las implicaciones que tiene, del alto precio, las tortillas que hoy prácticamente valen 10 centavos. Entonces hay un efecto en cascada que todavía no se está midiendo, pues, pero que va a tener un impacto sobre todas las familias en el país. Entonces, ¿cómo enfrentar este tipo de situaciones? No hay duda que por mucho que la atarraya sea fuerte, por mucho que la atarraya sea sostenible, si el mar se seca, no vamos a tener resultados, no va a haber pesca. No hay duda que si la economía se va disecando, se va perdiendo, si no hay renacimiento, estos muchachos no van a encontrar inserción, no van a tener oportunidades. Ayer recibíamos una buena noticia del Banco Central de Reserva que nos decía, bueno, el crecimiento ya lo estamos anotando en 2%. Es un camino positivo. Creo que obviamente estos esfuerzos no son la solución. La solución pasa por las cosas que hablamos en algún momento en el transcurso,
del programa, que como sociedad nos ordenemos y que ese ordenamiento como sociedad nos permita hacer crecer la economía. Yo te preguntaría, William, ¿por qué sociedades como el Brasil están tan bien? ¿Por qué Costa Rica es distinto a nosotros? Sí, que está más cerca del país, claro. Está más cerca del país. Pero Brasil, que hace 5 años estaba con situaciones de indicadores de desarrollo humano, con situaciones con indicadores de todo tipo muy malos, tal vez no 5, pero sí 10, hace 10 años, y que ha logrado salir muy adelante. ¿En qué nos diferenciamos? ¿En qué se diferencian ellos de nosotros? Y yo creo que, y tal vez aquí sí refleja un poco mi visión socialdemócrata de la realidad, veamos esos países, qué están haciendo distinto de lo que estamos haciendo nosotros. ¿Y a su juicio qué están haciendo distinto? Su carga tributaria es distinta. Sus instituciones funcionan. Y Brasil, una de las diferencias importantes es que hoy sus instituciones funcionan más y son más creíbles de lo que funcionaban antes. Bueno, Costa Rica ha tenido hasta presidentes procesados y presos. Pero las instituciones funcionaron. Claro. ¿Y por qué están funcionando al expresidente Rodríguez? ¿Por qué lo están juzgando al expresidente Rodríguez? Si tú ves el tipo de delito que el expresidente que usó su tarjeta de crédito para pagar, yo quisiera echar una mirada para atrás. Parecería una nimiedad. Una nimiedad. No es que conocemos nosotros delitos de muchísimo mayor envergadura que están todavía en la impunidad. Eso es lo que esos países están haciendo distinto. Eso es lo que esos países están haciendo distinto. Te doy otro indicador. El índice de desigualdad en las sociedades como Costa Rica y Brasil. ¿Cuánto invierte Costa Rica en la educación? ¿Cuánto invierte? ¿Cuánto invierte Costa Rica en salud? En Costa Rica el 98% de la población está asegurada. Bueno, esas son las cosas que están haciendo distintos. Sus instituciones son fuertes y nadie manoseó, por lo menos no manosearon como hemos manoseado nosotros, las instituciones que imparten justicia, que investigan el crimen, no las hemos manoseado. Bueno, hoy tenemos el caso del Ministerio de Salud con la pasada administración del doctor Maza, o sea, está en un proceso de investigación, pero bueno, algo hay ahí. Tal vez estamos comenzando a ver signos de que algunas cosas puedan funcionar. Tal vez estamos comenzando a ver algunos elementos que nos indican que esa institucionalidad fuerte que tanto reclamó el ENADE organizado por la empresa privada pueda comenzar a ser una realidad. Tal vez. Pero bueno, dar los primeros pasos siempre será difícil. Dar los primeros pasos que sea fácil en este país. Siempre será difícil, pero tenemos que estar convencidos de dos cosas, que hay que dar los primeros pasos. Alguien dijo, una larga caminata siempre comienza con el primer paso. Y lo otro es que tal vez lo más difícil de entender es que así no podemos seguir. O estas cosas cambian o vamos a deteriorarnos más. Siempre hay la tentación de esa vana ilusión, que es la vana ilusión de todos los dictadores, de que puedo seguir así eternamente, y eso no es cierto. ¿Y este gobierno podría cerrar con la satisfacción de haber dado ese primer paso? Yo creo que sí, estoy convencido de que sí, puedo añadirles algo más. Estamos haciendo el gran esfuerzo y poniendo todos nuestros esfuerzos para que así sea. ¿Y lo vamos a ver para 2014 jugando en el tema político electoral? Yo creo que con lo que ya estoy haciendo a esta altura de vida estoy dando lo mejor que puedo y creo que tal vez eso va a ser lo más que pueda dar. Bueno, doctor, William, gracias, muy amable. Terminamos así la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Que descansen. Se va a desarrollar en 2 etapas. Una primera etapa, que es la etapa que ya está en camino, que tiene casi 5 meses de estar en camino. Esta etapa, que tiene características muy similares a la que ahora lanzamos, comenzó, para hacerlo sencillo, en municipios medianos. Aquí se escogieron 11 municipios medianos. Es financiada con recursos del pueblo y gobierno de los Estados Unidos. Es una donación que nos entregan los Estados Unidos y va a beneficiar a un total de 16,000 muchachas y muchachos. Después de 5 meses ya tenemos resultados, ya sabemos cuál fue lo bueno y cuál fue lo malo del programa. Claro. Y hoy lanzamos lo que nosotros llamamos la fase masiva del programa.
Esta fase masiva, que es financiada con recursos del Banco Mundial, va a beneficiar a 50.000 muchachos y muchachas. O sea, casi están triplicando la cantidad de beneficiarios. Y sigue el anterior, o sea, estamos añadiendo a lo que ya venía 3 veces más muchachos y muchachas. Los costos en el primero estamos invirtiendo 14 millones de dólares, hoy en este va a ser una inversión de 53 millones de dólares, para totalizar casi los 80 millones de dólares. Es una inversión muy grande de dinero. ¿Qué hemos aprendido los primeros 5 meses del programa? Subrayo nada más los puntos más interesantes. En primer lugar, que el programa funciona, que es una manera efectiva de llevar un apoyo económico temporal en los momentos de la gran crisis a la gente más vulnerable, en particular los jóvenes. Es decir, eso no se puede poner en cuestión. O sea, no habría forma de que nadie cuestione y diga ese programa no está teniendo los resultados. Sí. O sea, son resultados tangibles. Son resultados tangibles porque en este momento tenemos ya casi 9.000. La otra gran enseñanza. El programa, entre otras cosas, nos ha obligado, y cuando digo aquí nos ha obligado es al gobierno del presidente Funes, nos ha obligado a construir, que todavía estamos en el proceso de construcción, una estrategia integral de prevención de violencia, que nos ha forzado en el terreno a entendernos y a trabajar juntos a todas las instituciones que tenemos que ver con actividades de prevención de violencia. El gobierno tenía una cantidad importante, importantísima, casi 160 millones de dólares siendo invertidos en prevención de violencia. Y no teníamos la total y adecuada coordinación entre todos los entes del Estado que tenían que hacer esto. El aterrizar en el terreno y comenzar a hacer cosas de este nivel de masividad nos han obligado a crear los mecanismos para coordinarnos mejor. Claro. Ahora, doctor, creo que es interesante que le pongamos nombre y apellido a esto. Es decir, usted podría ponernos un ejemplo de un joven, de cómo le ha ido cambiando la vida a este joven que ha sido beneficiado con este programa PATI. Es decir, ¿de qué manera? Para que nuestros cibernautas puedan entender de qué forma, de manera tangible, va transformando la vida de un joven. Hablemos de Ezequiel en un tugurio de Panchimalco, o de Eduviges, que vive en San Martín, en una colonia remota en San Martín. Esta muchacha está sin trabajo, ya no asiste a la escuela, tiene 18 años y por su condición de joven, por su condición de donde vive, no deja de ser vista con recelo por el resto de la comunidad. No está de ninguna manera integrada territorialmente, ni muchísimo menos socialmente. CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Es un gusto que nos acompañe en la entrevista en línea. Damos la bienvenida a nuestros cibernautas que están con nosotros en el www.laprensagráfica.com y un saludo para quienes nos acompañan a las 9 de la noche en CCTV Canal 2595 en cable de Tigo. Esta semana el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local lanza el programa de apoyo temporal al ingreso PATI en el área de Panchimalco, al sur de San Salvador. Se trataría de un paso más en el esfuerzo que impulsa el gobierno por mejorar la condición de vida de los sectores económicamente más vulnerables en el país. Para profundizar sobre esta decisión del lanzamiento de este plan ahí en Panchimalco y también del programa en toda su integralidad, nos acompaña en nuestros estudios Héctor Silva, presidente del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de nuestro país. Doctor Silva, es un gusto, bienvenido. El gusto es mío, William. Un gusto estar con todos ustedes, amigos, que nos tienen en sus hogares. Perfecto, doctor. A lo mejor iniciamos, yo creo que es importante a estas alturas hacer una especie de balance, no sé si un balance preliminar de cómo ha avanzado el desarrollo de este programa, para que después entremos a los detalles. Me interesa que hablemos de Soyapango, por ejemplo, donde ya está en desarrollo este programa PATI, pero también, desde luego, el lanzamiento que habrá en Panchimalco, pero quizás es importante hacer un poco de una especie de valoración de cómo están. Efectivamente, me parece que es una forma muy interesante de comenzar. Este programa tiene el lugar donde vive. ¿Qué hace? ¿Qué es de su vida? ¿Con qué llena las 24 horas del día? El programa comienza por un proceso de reclutamiento
y le ofrece a ella que durante 6 meses le va a dar $100 mensuales. Perfecto, lo debo interrumpir porque tengo que hacer una pausa. Cuando regresemos... seguimos con la vida de Dubíges. Sí, porque me interesa saber, y creo que a todo el mundo le interesará saber en qué se ha transformado una persona y cómo esos $100 no terminan desperdiciados, por decir algo. Vamos a la pausa. Con el Seguro de Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ASA Suiza asegura su tranquilidad. Muchachos que durante 5 meses han recibido $100 mensuales. Es tangible. Y que eso aumentó sus ingresos. Primera cosa. Segunda cosa, fue acertada la decisión de hacer de este un programa local. Es un programa que manejan los municipios y las comunidades. ¿Qué quiere decir? Manejan que ellos escogieron los participantes, ellos escogieron los proyectos que querían que estos participantes hicieran para las comunidades, y que de ellos mismos surgieron las ideas de en qué tenían que capacitarse. Fue una decisión acertada. Esos son los más indicados, porque conocen, llevan el palpitar de las comunidades y saben dónde aprieta el zapato, como decimos. Y tal vez eso ciertamente, pero además de eso, tal vez el elemento más importante de eso que fue acertado es que eso logró que el programa naciera enraizado, pegado a las comunidades. Y recordemos de qué comunidades estamos hablando. Estamos hablando de la Milagro de la Paz en San Miguel, estamos hablando de los lugares más remotos en Panchimalco, estamos hablando de la Campanera en Soyapango, estamos hablando de lugares difíciles, de lugares donde hay violencia. Muy deprimidos social y económicamente. Muy deprimidos social y afectados por violencia. Entonces, si no era una cosa que tuviera raíces ahí, si era algo que desde el centro hubiéramos tratado de llevar, diciendo cómo se hacía, diciendo quiénes participan, no nos hubiera resultado. Hemos tenido problemas con la violencia, esa es una tercera conclusión. En donde hay violencia tenemos que enfrentar la violencia. Enfrentar la violencia que no quiere simplemente decir no solo reprimirla. Este es parte de un programa integral, mucho más integral de prevención de violencia.